Yo lo voy llevando ahora mismo al lugar donde descansaba Héctor Gallego la última noche que nosotros lo vimos con vida. Este es el lugar, entrando por aquí. En este lugar estaba el rancho. A este lugar llegaron dos personas tocando a la puerta. Decían, Jacinto, Jacinto, ¿dónde podemos encontrar a Héctor Gallego? Héctor Gallego dijo, yo soy Héctor Gallego. Y se le coloca una persona a cada lado. Al colocarse a cada lado comenzaron a caminar en esta dirección. Cuando iban detrás del carro de la cooperativa, en el callejón, escuché un gemido. Dijo, ¡ay! Pasé aquí corriendo, pero ya ellos habían tirado el cuerpo de Héctor Gallego adentro, las latas del carro sonaron cuando tiraron el cuerpo y yo salí al frente del carro de la cooperativa y le dije, hey, ¿por qué se llevan a ese hombre así? Bueno, Santa Fe, antes de que llegara el padre Héctor Gallego, era una situación muy miserable. El ganado estaba en soltura. Los cafetales, esas eran propiedades de la gente del pueblo. Y los campesinos solamente servían para trabajarle, arreglando las cercas, cosechando el arroz, cosechando el café. Y solamente se pagaba 50 centavos a los mayores y a los niños, como en ese caso que yo tenía 16 años, solamente me pagaban 25 centavos. La gente en aquel tiempo era una gente, yo diría que ignorante, no iba a la escuela. Y solamente se dedicaba a trabajar como peón para los ricos de este pueblo. Nosotros teníamos temor que la gente del pueblo era más superior a nosotros y eso fue lo que él nos hizo ver, de que no, que todos teníamos un solo valor. Gallego nos dijo, miren, quítense esos lentes de cuero que les han puesto por décadas al pueblo de Santa Fe y miremos la realidad y miremos de frente a toda la población. Aquí no debe existir caciquismo, aquí no debe existir explotación. Héctor es un ejemplo para nosotros de eso, de no dejarnos achantar, no dejarnos tirar como antes lo hacían, nos escupían y no decíamos nada, veíamos a los caciques y era prohibido mirarle la cara, había que agacharse, hacerle la venia, éramos serviles antes. Yo siento que Héctor fue un profeta de aquellos que decían, de esos que vienen a liberar un pueblo y que vienen a dar un mensaje. Héctor nos dijo, basta, eso no es así, el ser humano no tiene ese comportamiento. El que tiene ese comportamiento son los que quieren someter a los pueblos como el tiempo del feudalismo, de la esclavitud.
no estaban de acuerdo con el sistema de trabajo que era orientar al campesino, al hombre marginado, a la juventud, organizar a esa mujer, a esos hombres para que se defendieran. Entonces lo adversan. El padre Héctor hizo muchas cosas de acuerdo con los delegados de la palabra que a ellos no les gustaban. Por ejemplo, para un San Pedro, él reunió a todos los delegados de la palabra para consultarles si se celebraba la fiesta del San Pedro o no se celebraba. Los delegados de la palabra dijeron que no. La fiesta del San Pedro la utilizaban para pasear la imagen de San Pedro a caballo todos los borrachos. Cuando ya estaban borrachos, agarraban la imagen de San Pedro y se ponían a pasearla, a correr a caballo, a gritar, a emborracharse. Y ese día pues agarraron a Héctor allá en el rancho, ahí donde está el Super 2. Eso era un rancho de palma grande. Algunos responsables o delegados de la palabra lo encerraron. Y la gente desde afuera les amaqueaban la puerta, lo alaban por la camisa y le decían barbaridades porque no lo dejaron salir para que lo golpearan. Y al año siguiente, yo creo que eso fue en el 70, en el 71, se lo llevaron. Y que el Estado Mayor había decidido que había que desaparecerlo. Con el G2 no se tienen buenas experiencias. Yo fui perseguido del G2 cuando fui estudiante universitario, estudiaba economía y tuve que estar en la clandestinidad por varios meses. En mi casa estaba el G2 24 horas en la parada donde me dejaba el bus, 24 horas. El G2 rodeó la Universidad de Panamá y por eso tuve que salir clandestino, ¿verdad? Varias noches, dormir en otros lugares porque el G2 se ensañó contra mi persona y me llevaron en su momento para el cuartel de Tinajita y ellos niegan todo eso, me golpearon con todas las evidencias y ellos decían, el mismo Noriega decía que no, que ellos no eran, que ellos, su política, que su táctica, que su forma de trabajo no era esa. Me consta que el padre Héctor Gallego le estaban dando seguimiento porque había intranquilidad de los caciques en Santa Fe de Veragua que tenían el temor de que ya la sumisión se estaba eliminando por parte del campesinado, por parte de nuestros pueblos originarios, porque quienes mandaban en el distrito de Santa Fe eran los caciques, los que estaban los dueños de los gobiernos, los que ellos se repartían los cargos políticos. Aquí no había un enemigo así declarado. Había todos los caciquitos de aquí de Santa Fe. Estaban los Bernaza, había unos Rodríguez, algunos Castrellones, otros que no pensaban que les iba a tocar, pero porque eran por medio de amistades de estos señores que le metían en la cabeza que el movimiento que Héctor Gallego estaba desarrollando era el enemigo de ellos. Eran personas que estaban dolidos con el trabajo que estaba haciendo Héctor Gallego porque nos estaba dando luces a nosotros, que aprendiéramos a pensar. Mire, aquí hubo enemigo número uno, que eso fue el señor, que yo no lo conocí, pero lo he oído mencionar que se llamaba, que era de San Francisco, se llamaba Saúl Ruiz. Ese Saúl Ruiz, para mí, él tuvo que ver con la muerte de Héctor. Saúl Ruiz era un trabajador del MOP. En ese entonces no era el MOP, sino tenía otro nombre, la CAN, era la CAN.
Entonces la mamá, la señora Juana, en realidad la muerte de Héctor viene por la casita de la señora Juana. Saúl Ruiz quería segregarle el pedazo a la señora Juana a un terreno para dárselo o vendérselo a un amigo. Esa fue cuando la señora Juana va al personero, el personero no hace nada, el alcalde nadie hace nada, entonces ella se va para el sacerdote y le dijo a Héctor, Héctor, mire lo que me va, padre, lo que me va a pasar, y tal. Y Héctor fue donde movilizó, le pidió a la gente del cerro, que eran Jacinto, Serviliano y todos ellos, que se fueran a acercar la casita, cosa que cuando llegaran las retroexcavadoras a tumbar la casa ya estaba cercada y no lo podía hacer. Esa noche que ellos cercaron la casa fue que le quemaron el rancho a Héctor. Ese mismo día, cuando regresan de cercarle la casita a la señora Juana, le queman el rancho. Y de ahí el odio fue tremendo, porque ya el señor quería hacer negocio con el terreno de la señora Juana. Nosotros sabíamos que aquí había un grupo de ricos, que era el grupo de patronos, que era el que generaba fuentes de trabajo para los campesinos. Y dentro de esos había un señor que se llamaba Álvaro Bernaz. En otros momentos también lo he mencionado. Y él era familia de Omar Torrijos Herrera, que estaba en el poder en ese tiempo. Entonces, para él, el hecho de que el padre Héctor Gallego comenzara a despertar conciencia en los campesinos era una amenaza, porque ya no iba a contar con la voluntad y el trabajo de toda la gente para picar sus potreros, para cosechar su café y para desarrollar todas sus actividades comerciales que tenía. Entonces para ellos significaba el despertar de conciencia aquí en Santa Fe en ese tiempo, era una amenaza para todos ellos. Pero no solo aquí, sino también que era una amenaza para los ricos del país. Decían que estaba enterrado en Tocumen y que había unos restos ahí. Para nosotros, ahí estaban los restos de Héctor. Que a Héctor lo habían tirado en una letrina ahí en San Francisco. No fue ahí. Que se lo habían llevado para Panamá, lo tuvieron no sé cuántos días allá en el cuartel. Y después lo desaparecieron. O que lo tiraron armado. Para mí hay un código de silencio en eso, que el gobierno de ese tiempo y todos los que han sucedido mantienen ese mismo código, o sea, no les interesa por nada descubrir la verdad. Me van a matar como ratón en coco. Y así fue. Nos decían, no, está en Divisa, no, que fue allá en Tocumen, no, que está en Cañaza, que está en San Francisco, y nos tenían para allá y para acá, que está en Coiba y para allá se movió. Entonces, era parte del juego, el sistema de borrar el mensaje de Héctor. Y seguimos haciendo más que nada las manifestaciones todos los 9 de junio con esa intención de que pudiéramos encontrar por lo menos los restos de Héctor Gallego. Nunca ha parado la búsqueda. Lo que estamos realmente haciendo es agotando todas las probabilidades que han sido incluso sopesadas de que puedan estar entre esos restos que en aquel momento se sacaron de lo que se llamó el cuartel de los Pumas. Y bueno, logré hablar con Uriega. Lo que sí él me dijo, después me dijo, y yo, pero yo quiero saber dónde están los restos. Allá donde los encontraron, ahí estaban. Las probabilidades de que puede estar allí los restos del padre Héctor Gallego. La investigación del caso Gallego me ha parecido un relajo de parte de las autoridades. Entonces todo esto daba a tener dudas.
a que hubieran muchas dudas. Pero en realidad yo nunca fui a una fiscalía ni a ninguna parte a decir, mire, esto, hagan aquello, no. Después yo hablando con una abogada, yo le pregunté por qué la iglesia había tomado esa decisión. Una de las cosas para ello más importante era el proceso de beatificación. Si aparecían los restos, lo podían beatificar. Porque nosotros teníamos una tranquilidad de que ya habíamos enterrado a mi abuelo y hasta cierto punto eso nos daba paz. Sigue lastimando el hecho es de la falta de conciencia de la justicia y del Estado panameño en cuanto a los crímenes de la dictadura. Y el comportamiento de la fiscal pone mucho, da mucho que decir, hace a muchas preguntas. ¿Cuál fue la razón y qué hacen buscando a Héctor Gallego en el cuerpo de Portugal? Lo que ocurre es que hay una tumba específica que se hablaba de que esa era la tumba del padre Héctor Gallego. Entonces, precisamente se trata de esa tumba, pero allí también muy cerca estaba el señor Eliodoro Portugal. Entonces pudo incluso haber una confusión. Nosotros no estamos ayudando a nadie especialmente ni específicamente. Yo soy parte en un proceso, en el proceso penal que se le sigue por la muerte, por el homicidio del señor Eliodoro Portugal. Entonces ese es un elemento probatorio importante antes de finalizar el juicio y el caso. Y bueno, la iglesia tendrá sus motivos y siempre lo ha expresado. Mucho antes del congreso, del encuentro de la MJ, nos llamaron con una invitación a Patria Portugal y a mí. Y nos explicaron, yo fui a la reunión con el obispo y estaba el obispo y Patria, también estaba Rafael. Y nos hablaron de hacer las cosas bien hechas, o sea, de volver, si era posible que Patria permitiera la exhumación de los restos del papá. Y firmamos una carta, donde Patria decía que sí estaba de acuerdo para saber la verdad. O sea, en realidad eso se hizo, eso no fue falso. La carta que reabre el proceso solicitando la revisión de todo lo actuado en base a los restos hallados en 1999 en el cuartel Los Pumas está fechada el 3 de junio de 2015 y sí fue firmada por Edilma Gallego y Patria Portugal. La carta dice que la iglesia considera necesaria la revisión de todo lo actuado con los restos hallados en el cuartel Los Pumas. Corría el 2015, un año antes de que el Papa Francisco anunciara la realización de la JMJ en Panamá. Yo creo que la iglesia no hizo lo suficiente, ni ha hecho lo suficiente, ni va a hacer lo suficiente. Porque en el momento que Héctor corría peligro, ¿por qué no lo sacaron del país? Ellos tenían toda la autoridad, ellos sabían todo lo que Héctor estaba viviendo. Ellos sabían el peligro que Héctor corría, sí lo abandonaron, siento que lo abandonaron. La misma iglesia trata de callar, de bajar la guardia en cuanto a la opción preferencial por los pobres. Y nosotros sabemos perfectamente, y lo digo públicamente, la iglesia vive de los ricos. Son los ricos los que financian a la jerarquía de la iglesia. Cuando se dijo que se habían aparecido, lo que habían dicho que sí eran los restos de Héctor, yo recibí una llamada del obispado. Mi anhelo principal era llevarme a Héctor a la tumba de mi mamá, porque fue el anhelo de mi mamá. Mi mamá siempre dijo, cuando a mí me entierren, me compran el pedacito de tierra que yo me lo merezco y ahí me dejan y cuando aparezca mi hijo me lo ponen ahí. Y me llamaron de la iglesia a decirme que yo no podía hacer eso, que la iglesia era la que tomaba la decisión que hacía con sus restos. Y eso no es justo, porque la iglesia no sufrió por la desaparición de Héctor, fue mi mamá, fue la familia. Para mí no tiene tanta importancia quizás encontrar los restos físicos, porque el mismo Héctor Gallego dice, si desaparezco, no me buscan, siguen el camino realmente que yo he dejado. Ya no lo busco como que si quiero encontrar a Héctor vivo, sino que me interesa que se encontraran por lo menos sus restos, porque yo estoy casi seguro que ya murió, para que la iglesia, la jerarquía de la iglesia lo pueda canonizar. ¿Qué me ganó con que aparezca Héctor?
ni siquiera me lo puedo llevar. Tengo que dejárselos porque ¿para qué? Y yo le voy a hacer una pregunta, ¿de dónde lo llevarán a Santa Fe? Peregrinación para Santa Fe. Más plata de lo que han hecho con él. La gente lo acusaba de comunista, estaba enseñándole a la gente cosas malas, ¿no? Eso era lo que Héctor enseñaba. Cómo se sembraba tal cosa, cómo se trabajaba la tierra y cómo se debería uno apoyar uno con el otro. La organización nos ha enseñado que es la unidad del pueblo la que nos hará libres, los que nos harán gente pensante, que todos somos iguales. Ese es el pensamiento, el legado histórico que Héctor nos ha dejado. Jamás podemos agachar la cabeza ante la injusticia, jamás podemos agachar la cabeza por situaciones en donde se tiene al campesino en una pobreza extrema. Mientras que el padre Héctor Gallego estaba convencido que el Evangelio implica un cambio en la sociedad, un cambio en las estructuras de la sociedad, sobre todo esta combinación del compromiso social desde el Evangelio, desde la evangelización, es el gran legado que el padre Héctor nos ha dejado. Bueno, el padre Héctor Gallego para mí fue la presencia del mismo Jesús que vino a Santa Fe. Para mí, Héctor Gallego hoy es un santo. Él me decía, si yo desaparezco, no me busquen, sigan la lucha. Héctor para mí no era un sacerdote, era como un hermano personal mío. ¿Por qué? Porque el padre Héctor fue uno de los que me apoyó a mí y a mucha gente aquí en Santa Fe. Y por eso yo todos los días me recuerdo de esto. Porque es la persona que más estimación le tuvo al campesino. Era una convivencia cristiana con ciertos temas de motivación, basados principalmente en textos bíblicos y encaminados hacia la idea, sembrar una idea de cambio, una idea de liberación, una idea de reconocimiento de sus propios valores y una idea también entonces de que para vivir la vida cristiana necesitábamos organizarnos, necesitábamos realmente experimentar y sentir lo que es la comunidad.